Vamos a aprovechar que tenemos este espacio tan bien organizadito aquí para pedir que nos acompañen en el escenario dos voces más, dos miradas más con las que construir estas soluciones. Directora de Emakunde Izaskun Landaida y presidenta de CB, Carolina Pérez Toledo. Cuando queréis, por favor, nos acercamos. Eta solasaldi gunea aprobetxatuko dugu, hain justu ere irtenbidez aurrera egiteko, aurrera nahi duzunean, Izaskun, eta Carolina, bertan, mikrobana eskuetan, porque la realidad que nos describía Lorena no es una cuestión que deba preocuparnos en laboratorios o en centros de investigación, sino que todos los días lo estamos viendo. Hay un estudio publicado por Science hace ya varios años que decía que a partir de los 7 años, de forma mayoritaria, las niñas responden que los niños son más inteligentes. Cuando se les preguntan quiénes son más listos, más listas, los chicos dicen que ellos son más listos y las chicas responden mayoritariamente que los chicos son más listos. Esto a partir de los 7 años. Si analizamos los datos de la formación profesional, que es lo que hoy nos toca, vemos que la matriculación es del 65% a favor de los hombres, pero cuando nos centramos, por ejemplo, en los ciclos industriales, estamos hablando del 90%. Somos una sociedad muy asentada en un modelo productivo orientado a la industria. Hablamos de revoluciones digitales. Decimos que esta tecnología también, a pesar de todos los sesgos que tiene y porque está construyendo el futuro, nos va a llevar a construir un futuro en el que los puestos de trabajo, el empleo, la calidad del empleo va a estar muy vinculado a la tecnología y parece que las mujeres estamos bastante fuera de esta transformación en este momento. Dejo para el final la pregunta más dura de todas, pero Izaskun, por empezar contigo, a la vista de todo esto, ¿nos estamos preparando para hacerle frente a esta situación o para asumir el coste de la desigualdad? Bueno, yo quiero creer que nos estamos preparando para hacer frente a todo esto, ¿no? Porque hay diferentes informes elaborados desde distintos ámbitos. ETEL mismo ha elaborado uno desde la formación profesional, el informe de cifras que hace anualmente Emakunde, donde se evidencia esa situación de desigualdad estructural, ¿no? Los números cantan. Entonces, bueno, teniendo eso claro, yo creo que es imprescindible que intentemos visibilizar esos mecanismos invisibles a los que hacía referencia Lorena, por ejemplo, cuando hablaba de los algoritmos, bueno, pues que están en el origen, ¿no? de todas estas situaciones de desigualdad, ¿no? Esos mecanismos invisibles que lo que hacen es que se perpetúen los roles de género y que se perpetúe también la segregación ocupacional, ¿no? A la que tú hacías referencia. Lo que está claro es que tenemos que seguir insistiendo para que estas brechas no se produzcan y, sobre todo, bueno, pues seguir entre todos y todas y desde diferentes ámbitos, porque estamos ante un problema que yo diría que es multidimensional, pues tratando de identificar cuáles son esos desafíos que tenemos delante y poner cada cual desde nuestra parte, ¿no? Habrá gente que tenga que hacer estudios e investigaciones para evidenciar estas realidades, habrá gente que esté trabajando in situ en el ámbito de la empresa donde tenga oportunidad de incorporar medidas para tratar de corregir estas situaciones. Tendremos que trabajar desde las casas, desde las familias, porque muchas veces para cuando los chicos y chicas van a elegir una carrera ya previamente han recibido un montón de mensajes desde diferentes ámbitos que ya les han hecho creer eso que tú dices, ¿no? Que a los 7 años ellos son más inteligentes y que hay determinadas tareas que son más propias de chicas que de chicos o viceversa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un desafío potente por delante. Y hay veces que además no solamente las causas o los mecanismos en los que se construye esta desigualdad, sino la propia situación de desigualdad es muy invisible. Utilizamos palabras también de manera genérica sin darnos cuenta de qué diferencia hay cuando apelamos a algo desde la mayoría de una participación de hombres o la minoría de una participación de mujeres. Carolina, el caso de la empresa.
escuchamos de manera muy recurrente que el gran reto de cara al futuro es contar con el talento necesario que vaya a acompañar esta transformación, que es una transformación tecnológica, pero sobre todo es una transformación humana. Somos las personas las que vamos a tener que aprender a hacer las cosas de otra manera. La búsqueda del talento también tiene sesgo y esto puede penalizar la competitividad de una empresa. En primer lugar, agradecer a ETEL la invitación a estar aquí hoy de CEBEC. Está claro que es un problema y una solución que podemos buscar, como dice Izaskun, desde toda la sociedad y desde las empresas, desde varios puntos. Creo que también hay que romper un poco una lanza a favor de las empresas, que también estamos trabajando por la igualdad. Entiendo que bueno, pues que a veces se nos pone un poco a las empresas en el tono de blanco o negro, buenas, malas, de que solo buscamos el tema del beneficio. Pero creo que tanto en la época de la pandemia últimamente como en todo estamos demostrando que la empresa es el foco del bienestar social. Creo que esa imagen pues debemos de cambiarlo porque aquí tenemos en Euskadi el 95% de pymes. Creo que estamos muy comprometidas también con la igualdad, aunque obviamente queda muchísimo trabajo por hacer. Todo el tema de los datos que estamos comentando, que han salido, el tema de los algoritmos, desde luego queda camino, ¿no? Yo creo que las empresas ya desde el punto de vista de la propia selección de nuestras personas estamos implementando mejoras para evitar esos sesgos de género, desde el currículum ciego u otras modalidades que nos ayuden a vencer. Creo que contar con ese talento, como bien dices Pilar, del 50% de la población es fundamental. No nos podemos quedar fuera. Tenemos que estar en todo, tanto en la FP como en los puestos de dirección. De lo que hoy nos ocupa y de los datos que das de la FP, claro que son preocupantes. Creo que también hay mucho que hacer sobre lo que proyectamos los modelos desde la televisión o los medios digitales. Creo que hoy en día, como decimos los niños, por debajo de los 7, las niñas se creen menos inteligentes. Eso quiere decir que también acceden a dibujos, a juegos que están muy mediatizados. Y pongo un ejemplo. Fui hace poco a comprar un juego para un niño de 5 años. Era chico y me daban, bueno, no dije el género, pero y no era una juguetería cualquiera, y me daban a elegir entre niñas, para princesas, eran un juego de princesas, era rosa, o héroes, y eso era este verano. O sea, quiero decir que ese tipo de cosas ya influye, ¿no? Sin duda, y comentabas, ¿verdad, Izaskun?, que cuando se toma la decisión o cuando creemos que se toma la decisión de hacia dónde voy a orientar mis estudios, por ejemplo, y esto pues nos pasará en mayo del año que viene, ¿eh? Cuando pensamos que una joven va a optar, la decisión está madurándose desde hace mucho tiempo y intervenir solamente en uno de los aspectos tal vez es insuficiente. Lorena, tú lo decías al final, nos hacen falta datos, nos hacen falta equipos y nos hacen falta personas, empresas que entiendan, equipos, que entiendan que la diversidad, tener en cuenta la diversidad es el elemento que va a corregir una imagen que homogeneiza y estandariza por encima de sus posibilidades. ¿Por dónde empezamos? Porque el diagnóstico lo tenemos claro. Digo empezar y es evidente que no empezamos, que hay mucha gente haciendo muchas cosas. Los centros de formación profesional sois un ejemplo muy claro y lo vamos a ver en la siguiente mesa. Políticas públicas, sin lugar a dudas, las empresas. Fuera de toda duda también la academia. ¿Estamos colaborando lo suficiente? Cuando un problema es sistémico, ¿es suficiente que cada parte del sistema haga su trabajo? ¿O necesitamos algo más? ¿En qué vamos lento, Lorena? Hombre, yo creo, a veces tengo la sensación de que estamos reinventando la rueda constantemente, porque lo que hemos hablado es que efectivamente es un problema poliédrico. Solemos utilizar siempre en esto un símil que yo creo que lo ilustra muy bien, que es la tubería que gotea, que tiene tantos agujeros
a los que poner tantos parches y en tantas etapas vitales que te diría, ¿por qué agujero empezamos? O sea, tenemos el agujero de la confianza que ha salido y además es un agujero enorme y que está presente en todas las etapas vitales, desde los 6 añitos con ese Studio Science, pero es que cuando estamos en un entorno laboral nos pasa exactamente lo mismo. O sea, el síndrome de la impostora está ahí, constantemente persiguiéndonos, o en un montón... Bueno, en HP decían, ¿no?, que sacaban promociones internas y decían, oye, ¿por qué no se presentan las mujeres de la empresa? Hasta que empezaron a analizar y se dieron cuenta que solo se presentaban si cumplían el 100% de las cosas que aparecían en la promoción interna. Los hombres con el 60% para adelante tiraban. Quiero decir que eso es un agujero. Entonces, contra ese agujero tenemos parches, pero es que luego tenemos el agujero de los estereotipos asociados a las carreras de ciencia y tecnología, que eso es un temazo de cómo niños, niñas, jóvenes visibilizan lo que es la ciencia, lo que es la tecnología, qué se van a dedicar, qué derivadas tienen. O sea, a mí me ha pasado en Inspira, niñas de 12 años, preguntarme si voy a tener familia. O si tengo amigos, considerando que como ingeniera informática, pues no sé, pues debo de vivir en un sótano que no me da la luz del sol. Pero fijaos que son cosas que de primeras pensamos que no pasan y tienen ahí asociado, ¿no?, el estereotipo. Lo decía, ¿no?, lo comentaba muy bien, lo que vemos en televisión, series, cine. El entorno cercano, qué pasa en las familias, lo que se construye desde el ámbito educativo, ¿no?, oficial, qué pasa en el oficioso. Incluso el profesorado. O sea, el profesorado que se encarga de formar a nuestros niños y nuestras niñas, también tienen ahí ya programado que hay carreras de chicos y de chicas. Bueno, entonces hay orientación. Por eso te digo, o sea, falta de referentes. O sea, tenemos tantos agujeros que elige un agujero y te diré entonces qué parches podemos hacer. Pero efectivamente a mí la sensación no es que no estemos haciendo cosas, se están haciendo un montón de cosas, sino que a veces, desde cada institución, se quiere hacer el proyecto propio. Igual lo que tendríamos es que aunar fuerzas y decir, oye, para este agujero todos y todas a una con este proyecto concreto. Einstein decía, ¿no?, que es mucho más fácil atacar y destruir el núcleo de un átomo que un prejuicio. Y hay una expectativa general sobre todos nosotros y nosotras que toma las decisiones de manera casi imperceptible y las toma de una manera, además, bastante dirigidas. La niña que no le hemos ofrecido en ningún momento que juegue con coches, difícilmente va a entender que un taller es un sitio atractivo. Si además en la familia le dicen, no, quita, ¿cómo te vas a meter tú a un taller? Tú mucho mejor haz. Todas estas cosas nos van influyendo y, sin embargo, también hay cuestiones que podemos hacer propias. Señalabas, Carolina, que las empresas la Asociación de Empresas estáis haciendo un trabajo para identificar dónde están estos pasos en los que avanzar. Políticas públicas, por supuesto. Lorena decía, tal vez deberíamos buscar agujeros comunes, no sé si se les puede llamar así, agujeros prioritarios, no sé cómo hacerlo. ¿Cómo lo veis? Bueno, mira, yo creo que aquí estamos precisamente las 3 patas que son necesarias para esto, ¿no? Por un lado está el mundo de la educación, de la FP. Por otro lado está el mundo en este caso, bueno, la educación en general y la FP en concreto que estamos aquí, ¿no? El mundo de las instituciones, del gobierno, diputación, que son las que nos ponen el marco en los que nos vamos a mover, y el mundo de las empresas, que somos también necesarios. Esto es... No tenemos que ir cada uno por nuestro lado, el mundo de la educación previendo por su lado lo que va a hacer, el mundo de las instituciones y del gobierno y diputación regulando y empresas. Yo creo que Euskadi es un ejemplo de que estamos unidos en ese sentido, de que la formación, por ejemplo, profesional dual ha sido siempre un éxito y un ejemplo, de que esa colaboración público-privada entre las 3 patas que estoy mencionando son claves para un mundo de lo que estamos hablando ahora también, que sea diverso, ¿no? En CEBEC, que me preguntas en concreto qué estamos haciendo en las empresas, bueno, por un lado, la propia organización interna, CEBEC, está promoviendo en sus órganos internos que cada vez haya más mujeres, como muestra un botón. Y creo que eso es importante, que también en la Junta Directiva, que ahora tenemos más mujeres, y en el Comité Ejecutivo hay 5 mujeres también. Esa es una evolución que hace que las organizaciones, y sirve de modelo también para las empresas. Luego tenemos un proyecto propio que ya lleva desde el 2015, por convicción también y dirección de la propia organización y del anterior presidente, que es Empresa Bardín, y
y que este proyecto lo que hace es promover la igualdad en las empresas, que sean diversas, hacer encuentros circulares y, bueno, sobre todo ayudar a la información y a la sensibilización, que es lo más importante, ¿no? De todas formas, las empresas también vemos que funcionamos mucho mejor cuando somos más diversas. Izaskun, decía Carolina, ¿están aquí? ¿Estáis representadas? Bueno, al menos las columnas sobre las que se puede construir proyecto compartido. Y parece bastante evidente a la vista de los datos y del día a día de nuestras organizaciones que es necesario atacar este problema. ¿Qué echas de menos? ¿Qué podemos proponer como trabajo compartido, conjunto? Bueno, lo que está claro es que el trabajo a favor de la igualdad tiene que ser un trabajo en equipo. Estamos bueno, pues tratando de dar respuesta a problemas que son estructurales, multidimensionales, y si alguien está pensando en encontrar la medida X que va a solventar esta situación, está ya partiendo de, bueno, pues de un análisis equivocado, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en conjunto, tenemos que seguir cada cual desde nuestro espacio y ámbito de decisión tomando medidas, porque incorporar la mirada de género, la perspectiva de género a la igualdad en nuestro quehacer diario no es una cuestión que también de justicia social, sino que lo que aporta es valor y está bueno, pues estrechamente ligado con la excelencia, con la calidad bueno, pues de nuestras empresas, de nuestros entornos, me da igual del ámbito en el que estemos trabajando, ¿no? Como ha dicho Carolina, sin duda tenemos una formación profesional que está reconocida en otras comunidades autónomas, en el Estado. En la medida en la que sigamos trabajando para incorporar la perspectiva de género, va a posibilitar que esté en una muchísima mejor posición, porque necesitamos mujeres, ¿no? en todos esos ámbitos en los que a día de hoy todavía están infrarrepresentadas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo valoro positivamente, por ejemplo, pues como desde el Departamento de Educación y en colaboración con diferentes personas expertas en materia de igualdad, pues se ha elaborado una guía para incorporar la mirada de género en el currículum y en la formación profesional. Bueno, pues son diferentes estrategias, medidas que se ponen encima de la mesa, bueno, pues para poder cada cual desde, como digo, de nuestro espacio de influencia y decisión, pues ir tomando decisiones que en el día a día vayan ayudando a dar pasos, teniendo en cuenta siempre que estamos hablando de cambio de valores, de mentalidades, como sea, y que desgraciadamente no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana. Pero es que si no hacemos nada, estamos bueno, pues, cometiendo una grave irresponsabilidad, porque estamos no posibilitando que aquello que podía ser excelente pues no lo sea, ¿no? Y estamos dejando a la mitad de la sociedad y a todo el talento que atesora pues al margen, ¿no? Por tanto, bueno, pues tenemos que seguir trabajando para idear estrategias que nos posibiliten la incorporación de las mujeres y, sobre todo, aprovechar todo el talento existente. Somos un país pequeño y creo que no estamos en disposición de desaprovecharlo. También ese tamaño puede ser una oportunidad, porque realmente un tamaño accesible, manejable, digamos, nos permite también poner en marcha iniciativas concretas. Hemos visto, ¿no? Y decías, Izaskun, que la importancia de hacer ya, porque ya hemos visto también en el recorrido que nos proponía Lorena el impacto que tienen las decisiones pasadas. En el momento en el que decidimos que por este puente no entra el transporte público, ya le hemos liado. En el momento en el que decidimos que esta es bueno, la cosecha de datos que vamos a dar para que se alimente el algoritmo que nos va a ayudar a tomar decisiones, pues ya la hemos liado. De aquí hasta el futuro, ¿no? Por no poner más presión y porque tenemos que terminar, vamos a proyectarnos un poquito hacia los centros de formación profesional. Estamos a 2 de noviembre, empieza el mes prácticamente. ¿Qué creéis que debe hacer ya mismo un centro de formación profesional? Ya, no dentro de 10 años, no el curso que viene. ¿Qué cosas concretas deben o pueden revisar los centros de formación profesional para hacer frente a esta cuestión? ¿Qué
¿Qué agenda podríamos ayudarles a construir desde las diferentes miradas? Vale, yo, por quitarle un poco de presión a los centros de formación profesional, ya les viene mal la cosa, quiero decir, porque el problema es que cuando, igual que nos pasa en las universidades, o sea, cuando esas chicas ya con 12, 13 años han descartado determinadas profesiones, determinados estudios, etcétera. Pero lo que sí que pueden o está en su mano y que de hecho me consta que ya están haciendo es visibilizar otros modelos. O sea, esto es importantísimo, lo que decimos siempre de si no tienes un espejo en el que mirarte no te puedes imaginar en ello. Y entonces igual empezar a trabajar desde los centros educativos, edades tempranas, en esos modelos diferentes, mostrar la utilidad social de la tecnología, para mí esto es importantísimo, no quedarnos solo con el fin, con la cacharrería, sino mostrar qué problemas sociales estamos y podemos arreglar desde ese ámbito, porque eso atrae muchísimo más a las niñas, a las jóvenes y a las futuras profesionales. Con cosas también con pequeños matices, pero fijaos, los pequeños matices son muy importantes. Me encantó una campaña de Macunde, que decía aquello de este niño tiene dotes de liderazgo, estas niñas mandona. Pues son pequeños matices en el lenguaje, pero que ya van programando a esas niñas de 6 años. Y un pequeño matiz que leí en una ocasión es muy importante, que es que hablemos y cambiemos un poco el lenguaje de decir voy a ser tecnólogo o tecnóloga a voy a hacer tecnología. Porque el hacer te quita la mochilita de los sesgos y ya no te quita la presión del ser, ya no ese constructo social que tienes del ser así. Dice, no, yo voy a hacerlo, pero yo soy como me dé la gana, que eso en esas edades que quieren encajar es importantísimo. Y sobre todo meter el contenido científico en la vida cotidiana, o sea, demostrar que está ahí presente, lo que os decía antes en la ponencia, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y la importancia de cómo quieres ser la que diseñe o dibuje la sociedad en la que vivimos a través de esa tecnología que podemos trabajar, ¿no? desde esos ámbitos. Les quitamos presión, pero les ponemos tarea. Es decir, sí, todos podemos quitarnos presión. Claramente no se trata de apuntar ni quién no está haciendo lo suficiente, sino qué podemos hacer y cómo podemos sumar para desde estas pequeñas cuestiones que pueden parecer sencillas, al menos si le das una vuelta y si de manera estructural vamos introduciendo cambios, es posible que el avance sea muchísimo más rápido. Carolina, ¿en qué pueden los centros de formación profesional trabajar? Sí, yo ayudaría, diría lo mismo que Lorena en cuanto a modelos y referentes. Es muy importante que las niñas vean que van a poder tener un futuro en el mundo, de muy buen futuro, incluso mejor futuro, porque va a estar mejor remunerado además también y en el ámbito de las STEM. Y es muy importante trabajar con las niñas. También esa colaboración con las empresas, que vuelvo a reiterar desde aquí, nos ponemos a disposición de ETEL y de los centros de FP para colaborar y no solo en este tema del género tan importante, de que es lo que nos concita hoy aquí, sino para ayudarnos a cubrir esos 100.000 puestos de trabajo que vamos a necesitar en el 2030. Como ha estimado Confebask en un estudio que ha hecho recientemente. Y claro, la mitad de esos tienen que ser, como mínimo, de mujeres. Y tenemos el listón puesto. Izaskun, terminamos contigo. Bueno, yo creo que es clave, como decía Lorena y también Carolina, todo el tema que tiene que ver con referentes, con visibilizar a mujeres que están ya en estos ámbitos, porque eso contribuye a que otras que vienen por detrás puedan pensar que este también puede ser su mundo, y yo creo que esta es una cuestión clave. Creo que es importante, como ya se está haciendo en algunos centros de formación profesional, el posibilitar los encuentros intergeneracionales con mujeres que ya tienen recorrido en el ámbito de la formación profesional y otras que se están incorporando, porque ello está posibilitando identificar cuáles son los escollos y cuáles son las estrategias que se han utilizado para superarlos. Yo creo que es clave contar con la voz de las mujeres, de las chicas que están ahora mismo en la formación profesional, porque seguramente que aportan claves que nos van a ayudar a mejorar, ¿no?
Y sobre todo pensar también que estamos hablando de una formación profesional bueno, pues que hasta hace relativamente poco ha estado, y sobre todo en algunas ramas, masculinizada, con lo cual bueno, pues tendremos que analizar desde dentro qué podemos hacer, cómo podemos cambiar para que las chicas también se sientan atraídas por esos ámbitos, ¿no? O sea, no se trata tanto de decir qué les pasa a las chicas que no eligen estas ramas, sino qué podemos hacer quienes estamos en estos ámbitos para que ellas se sientan atraídas, ¿no? Insisto en que este es un trabajo de equipo y que lamentablemente vamos a tener que trabajar desde diferentes ámbitos para poder bueno, pues incorporar a las mujeres también en la formación profesional, pero entiendo que ello sin duda contribuirá a mejorar aún más el sistema y la formación profesional que actualmente tenemos. Evidentemente no hay respuestas simples, la cuestión es sin duda compleja y por no quedarnos con una imagen de impotencia, ¿no? Que decía que no se puede atacar el prejuicio, vamos a poner al lado de Einstein a esa otra persona que decía que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Yo creo que no queda mucha duda de que este es el tiempo de la igualdad y de la inclusión, por lo tanto vamos a quedarnos con esa luz y a trabajar con ella. Lorena Fernández, Carolina Pérez Toledo, Izaskun Landeida, eskerrik asko, gaur gurean izateagatik. Txalo handi bat beregentzat. Eskerrik asko.